Bueno, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has concedido el don de poder celebrar este sábado y el don de poder meditar tu palabra para que podamos seguir cumpliendo tu voluntad bajo la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que murió para darnos la vida eterna y que nos alimenta con tu divina palabra. Que Jesús interceda por nosotros para que aprovechemos este tiempo de oración en este día sagrado del sábado. Padre, en el Espíritu Santo, por Jesús, te pedimos que bendigas este estudio de tu palabra. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 El tema de hoy se titula Educación de los hijos. La responsabilidad de los padres para guiar a sus hijos hacia Dios. Está encendido. Saludos. Y el capítulo 6 del libro de la hermana White, Palabras de vida del gran maestro. Este capítulo 6 vamos a ver cómo instruir y guardar No, acá estoy bien. a nuestros hijos en el Ya camino. está, pero Hoy muchos estáis ahí hablando y se confunden las palabras entre vosotros y yo. Pero para que guardemos silencio y podamos aprovechar esta reflexión, queridos hermanos, que es muy bonita. Hermanos, que los niños y los jóvenes aprendan a través de las cosas naturales, como es la naturaleza, que aprendan la obra que Dios ha hecho para que nosotros a través de la naturaleza acudamos a Dios, veamos la obra de Dios. Y que los niños sean capaces de crecer en la fe por medio de los efectos visibles de la naturaleza, como un grano de trigo, por ejemplo, o de arroz, se siembra y va saliendo una plantita y luego sale el tallo, luego la espiga y así se obtiene el fruto de una pequeña semilla. Eso es una maravilla de la naturaleza que tiene unos significados muy profundos. Los niños se darán cuenta del poder manifestado por Dios en su propia vida diaria y cómo se cumple su divina voluntad. Cuando el Señor dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra. Y así fue, y vio Dios que era bueno. Es decir, estamos ahora recordando esas palabras del Génesis, capítulo 1, de la creación, y cómo un pequeño grano lleva en sí una vida que se va desarrollando, y esa vida la da Dios por efecto de su creación. Cristo enseñó a sus discípulos a orar y dijo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y señalando las flores, Jesús les dijo, y si la hierba del campo, y sigue, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Es decir, que el Señor hacía referencia a la naturaleza para dar aplicaciones espirituales. Vemos cómo las plantas salen en la naturaleza, los mismos animales que se reproducen, etc. Dan un ejemplo de lo que hay detrás de eso, que es el poder de Dios, que da el crecimiento,
y que da la vida. Es decir, son enseñanzas espirituales que los padres tienen que dar a los hijos, que a través de lo que se ve con los ojos, detrás hay que ver también en el espíritu, lo que hay detrás, que es el poder de Dios, la maravilla de Dios. El mundo material se halla bajo el dominio de Dios. Es decir, hay un espíritu que no se ve, que es el que da la vida a todo lo que vemos. Todo expresa y obra la voluntad del Creador. Ahí vemos la voluntad de Dios, como el Dios va trabajando sin que lo veamos. En obediencia a la ley de Dios, el tallo del grano sube hacia arriba, a través de la tierra, sale una fuerza, ¿verdad? Primero, decía Jesús, primero sale la hierba, luego la espiga, después el grano lleno, ese grano que llena la espiga. Marcos 4:28. Son referencias de la naturaleza que te llevan a Dios. El Señor desarrolla estas etapas a su debido tiempo, porque no se oponen a su obra, sino que siguen el impulso, el poder de Dios. Y será posible, queridos hermanos, que el ser humano, hecho a imagen de Dios, sea el único que no aprecie estos dones y, lo que es peor, desobedezca la voluntad de Dios. Porque Dios va actuando, si actúa en un granito y un tallo, por ejemplo, de trigo, y que ves cómo va creciendo, y ves cómo obedece esa planta a la ley de Dios. Y sin embargo nosotros, que Dios está actuando mucho más que un tallo de trigo, por ejemplo, en cada uno de nosotros. Y sin embargo, el ser humano desobedece y no crece, y es rebelde, porque ese es el problema del ser humano, que Dios va haciendo su obra en ti para que crezcas en, su gracia, en la unión con Él, en su amor. Y sin embargo nosotros tenemos la capacidad, por desgracia, de desobedecer. Y nos hacemos malos y peores porque no dejamos que el poder de Dios que está actuando en ti no se desarrolle. En todas las cosas que tienden al sostén del ser humano, se nota la acción del poder de Dios, del esfuerzo divino que está trabajando en ti. No puede haber cosecha a menos que la mano humana haga su parte en la siembra de la semilla. Pero sin los agentes que Dios provee al dar el sol, la lluvia, el rocío y las nubes, no habría crecimiento. Es decir, que el labrador va trabajando la tierra y se esfuerza y va quitando las malas hierbas, etc. Pero si no fuera por el sol, por la lluvia, etc., todo el esfuerzo del labrador sería inútil. Y en nosotros lo mismo. Dios actúa en nosotros, pero nosotros tenemos que colaborar. Y es lo que estamos haciendo ahora. Ahora estamos escuchando la palabra. Y eso va a florecer y fructificar en tu vida. Tenemos una parte que cumplir en la acción de Dios en tu vida, pero debemos tener el poder de la divinidad para unirlo a nuestro esfuerzo, y entonces nuestros esfuerzos tendrán éxito en una vida, la nuestra, llena de amor, de paz, de unión, de alegría, de gozo, en lugar de lo que vemos muchas veces, las riñas, las envidias, las discusiones, las traiciones, etc., porque no
seguimos la fuerza de Dios que actúa en nosotros. Al contrario, la estamos impidiendo, hermanos y hermanas. El desarrollo gradual de la planta desde la semilla es una lección en la educación del hijo. Lo mismo que pasa con las plantas, pasa también con nuestros hijos, con los niños, que los padres, si los cuidan y los atienden con acierto, ese niño crece con una planta y da mucho fruto. Y esa es la responsabilidad de los padres. Entonces, el desarrollo gradual de la planta desde la semilla es una lección para la educación del niño. Primero la hierba, luego la espiga, después el grano que llena la espiga. Tanto en su naturaleza física como en la espiritual, Cristo siguió el orden divino del crecimiento. Él también fue niño. A ver, espera que entra otra persona en la reunión. Adelante, que ha entrado ahora en la reunión. Entonces, Cristo también fue niño, luego joven, adolescente, luego ya entra en la mayoría de edad y realizó la misión de nuestra redención, ¿verdad? Un saludo. Estamos aquí meditando es que han entrado varios, el capítulo 6 del libro de Elena White, Palabras de vida del gran maestro, sobre la educación de los hijos. Y dice, tanto la naturaleza física como la espiritual, Cristo siguió el orden del divino crecimiento, ilustrado por la planta, como una planta va creciendo. Así los niños también van creciendo y los padres tienen que saber educar a ese niño para que salga de ahí un apóstol de Jesucristo, o una apóstol, hombre o mujer, ¿verdad? El registro sagrado dice de la niñez de Jesús, dice, y el niño iba creciendo y se fortalecía y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios actuaba en él. Lucas 2, versículo 40, 2:40. Así ocurrió en la vida de Jesucristo. Y de su juventud se dice, se registra en Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y así sucede con los niños, cuando los padres saben educarlos y apoyan la acción de Dios en ese niño o niña, ¿no? Para que vaya alcanzando el carácter de Cristo. ¿Sí? Los padres y los maestros deben procurar cultivar las tendencias de la juventud para que en cada etapa de su vida puedan representar la belleza natural propia de ese periodo, desarrollándose naturalmente como las plantas del jardín y diríamos como creció Jesucristo. Así tienen que ser los seres humanos, hombre o mujer, con ese carácter de Cristo. Podemos conseguirlo de los niños, a pesar de este mundo con tantos errores y tantos pecados. Podemos educar a nuestros hijos llevando una vida a semejanza del niño Jesús, del joven Jesús y de el Redentor Jesús que murió en una cruz, dando su vida por nosotros. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Dar nuestra vida para los demás, imitando a Jesucristo. Y fijaos bien, y estando dispuestos a morir por nuestros hermanos y hermanas. Debe cultivarse en los pequeños la sencillez de la niñez. Debe enseñárseles a estar contentos con los pequeños deberes útiles de la casa. Ala, niño, ayúdame, la mamá le dice, a poner los platos en la mesa. O el padre, mira, ven
acompáñame al campo, que vamos a sembrar, por ejemplo, maíz. Y el niño va y está bien mirando a su padre y le ayuda a llevar pues lo que le pide. Oye, pues mira, trae ahora este montón de maíz que hay ahí, que vamos a ponerlo en la tierra para que de esa semillita salga una planta de maíz y tengamos maíz para comer. Y el niño ayuda a su padre, etcétera, ¿no? La niñez corresponde a la hierba de la parábola. Y la hierba tiene una belleza peculiarmente suya. No se debe forzar a los niños tampoco a que tengan una madurez mayor de la que tiene en esa edad, porque lo mismo que una planta la podemos romper. Si queremos doblarla, la podemos partir por la mitad cuando intentamos, por ejemplo, pues, cuidarla y la estropeamos. Lo mismo pasa con los niños. Si no sabemos acompañarlos a su debido desarrollo, podemos romperlos y estropearlos. Entonces, no se debe forzar a los niños a una madurez precoz. Es decir, que hay que acompañarle a su debido ritmo. Bienvenidos, David y otros que han entrado. Y dice, sino que se debe retenerse tanto tiempo como sea posible la frescura, la gracia, la inocencia de los años primeros que tiene. Y él irá creciendo y será haciendo, él y ella, responsable y capaz de hacer unos servicios mejores al hogar, y haciéndose hombre para ayudar a mejorar este mundo, hombre o mujer. Entonces, los niños pueden llegar a ser cristianos aunque tengan una experiencia proporcionada a sus años. ¿Sí? Es decir, que el niño, desde ya tierna edad, hay que ir llevándole hacia Dios. Y él, en la medida de su capacidad, él es un cristiano completo y perfecto como nosotros. Hemos de seguir ese caminar, podríamos decir, el nuestro, con él, que van paralelos y de acuerdo con la capacidad de cada uno. Cada semilla sembrada produce una cosecha a su especie o de su especie. Así también es la vida humana. Hermano y hermana, ¿cuál es nuestra cosecha? Ya hemos crecido, ya tenemos un uso de razón y tenemos una preparación ya. Entonces, y nos tenemos que preguntar, ¿cómo ha sido mi desarrollo? ¿Y cómo es actualmente el carácter de Cristo en mi vida? Porque es eso la educación. La educación es que cada ser humano, hombre o mujer, alcance el carácter de Cristo. Y tenemos que examinarnos. Y aún tenemos tiempo para ir mejorando e imitando cada vez mejor a Jesucristo. Todo esto se tiene que plantar o implantar en la medida del niño y de la niña, en la medida que puedan comprender. Y se van, fíjate, haciendo cristianos en la edad en que se encuentran. Un cristiano o una cristiana perfecta, tenga 3 años, 5, 7, 14, etc. Todos debemos sembrar las semillas de la compasión, de la simpatía, del amor, del sacrificio por los demás, porque hemos de recoger lo que sembramos. Si yo no siembro, no recogeré, y seré un egoísta o una egoísta. Pero si voy sembrando las semillas del amor de Jesucristo, las semillas del servicio, yo seré con Jesús
un colaborador de su redención para el ser humano, los seres humanos, para la humanidad. El que vive para sí está sembrando para la carne y la perdición. Y de la carne cosechará corrupción, perdición. Es decir, perderá la vida eterna. Dios no destruye a ningún hombre. Esta frase, escuchadla bien porque es muy importante. Dios no destruye a ningún hombre o mujer, ¿verdad? Todo hombre o mujer que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. Y estamos hablando de una destrucción interior, que eso no lo puede hacer nadie más que nosotros. Porque a nosotros nos pueden meter en la cárcel, nos pueden perseguir, nos pueden matar, nos pueden maltratar, pero eso a nosotros no nos perjudica. Llevaremos la persecución, llevaremos las injusticias, soportaremos, pero eso a mí no me destruye. A mí me destruye yo mismo dentro de mí cuando yo no siembro para el Señor. Somos nosotros los que nos destruimos. Los demás no pueden destruirnos. Al contrario, si vienen contra nosotros por ser cristianos y nos martirizan, nos santificamos más y nos vamos más al cielo. El hombre o la mujer es el que se destruye a sí mismo. Y eso es lo que ocurre cuando nos sembramos en nuestra vida el carácter de Cristo. Su historia, el que se destruye a sí mismo, hombre o mujer, su historia es una tremenda ilustración de que no hemos sembrado bien en nuestra vida. Y dice Jesús, lo dijo con estas palabras, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hermano y hermana, la pregunta, ¿qué estás sembrando en este momento en tu vida? Pues yo te felicito, hermano y hermana, porque tú estás sembrando ahora la palabra de Dios. Y yo también. Mirad, estos son 3 folios, pero en realidad son 2, porque tienen un poquito de color. Esto es lo que yo he trabajado para hoy. Es la palabra de Dios. Ahora la estoy desarrollando, pero la estoy desarrollando y yo también me estoy beneficiando porque también la estoy meditando como vosotros y escuchándome a mí mismo. Y vosotros, que podíais estar haciendo otras cosas, estáis aquí atendiendo para ilustraros en la palabra de Dios. Y eso va a producir una semilla abundante en vuestra vida de gozo, de amor, de paz, fijaos bien, de redención, porque la acción de Jesús en vosotros va a redimir a los demás, los vais a llevar a Dios. Entonces, dice, cada acto, cada palabra es una semilla que dará fruto en tu vida. Cada acto de bondad bien pensado, de obediencia, de abnegación, se reproducirá en ti para bien de los otros. Y por medio de estos otros, fijaos bien en esto, todavía llegará a otros. Es decir, lo que tú sembraste a esa persona, luego ella lo va a decir a 1, a 5, a 14. Y esos 5, 1 o 14, que esa persona que tú la educaste, realmente tú vas a obtener beneficios de esa persona y superbeneficios de lo que esa persona va sembrando que te pertenece también a ti y te enriquece a ti. Es decir, que se multiplican los beneficios en tu vida cuando tú realmente actúas llevando esa palabra a los demás. Te enriqueces y te multiplicas en ese enriquecimiento. Entonces, el Señor dice, tus sembrados tendrán mucha agua y los bueyes tendrán pastos en abundancia. Isaías 32:20. Es decir, está hablando de los agricultores como tú
labor agrícola tendrá muchos frutos. Eso Isaías también lo aplica a la naturaleza, ¿no? Y nosotros lo mismo. Vamos a tener muchas aguas y vamos a tener bueyes que tendrán pastos en abundancia. A ver, es decir, en el sentido de que este trabajo que hacemos por las almas va a producir mucho fruto, porque el Señor nos va a bendecir. Antonio, bienvenido. Dice, esto os digo, Corintios 9:6, San Pablo, el que siembra escasamente, también escasamente segará y recogerá. Y estamos hablando ahora de nuestra acción hacia los demás. ¿Y por qué actuamos una acción santa hacia los demás llevándoles la palabra? Porque nosotros hemos crecido, hemos aprovechado nuestra vida, hemos sembrado nuestra vida. Y entonces, como hemos dedicado tiempo para que la acción de Dios actuara en nosotros, ahora nosotros, digo espontáneamente, pero yo diría llenos de gozo, damos a los demás y nos súper enriquecemos de toda nuestra labor. Entonces, dice San Pablo, el que siembra en bendiciones también segará. Como estamos diciendo, incluso bendiciones que se van multiplicando en tu vida, porque otros van reproduciendo lo que tú dijiste y tú te multiplicas en santidad y gracia por los efectos de tu labor santa. Y esos son los padres con los niños. Y esos son vosotros que tenéis que ser padres y madres de nuestros hermanos. Y os vais a enriquecer con la gracia del Señor. El sembrar con muchas aguas, como dice Isaías, de que campos que tienen aguas para regadío y para la agricultura, significa impartir continuamente los dones de Dios a los demás. Tienes que darte a los demás. Darte significa lo que tú tienes, lo mejor que tienes, que es la palabra de Dios. Significa por dar donde quiera que sea enseñanza de la palabra de Dios a los demás, porque la humanidad está hambrienta, necesitada de la palabra de Dios. Y por eso vemos tantos crímenes y tantos malos ejemplos, porque se ha estropeado esa mujer, ese hombre, por no haber recibido esa palabra de Dios. Y nosotros la tenemos y la tenemos que dar. El que siembra en bendiciones también cosechará. Corintios 9:6. El sembrador multiplica su semilla esparciéndola allí en la tierra buena. Tal ocurre con aquellos que son fieles en la distribución de los dones de Dios. Hay que distribuir, hay que sembrar los dones de Dios, impartiendo sus bendiciones y entonces estas aumentan en ti, porque vuelven a ti multiplicadas y tú te llenas de bendición, hermano y hermana. Dice Jesús en Lucas 6:38, el Señor a los apóstoles. Yo pienso ahora en Jesús cuando miraba a sus apóstoles y les decía lo que ahora vamos a leer. Fijaos qué bonito es. Y entonces Jesús estaba, naturalmente era Dios encarnado, ¿no? Lleno de amor para sembrando a sus apóstoles. Y les decía, fijaos qué bonito, dad y se os dará. Y se os dará una medida buena, apretada, remecida y rebosante para cada uno de vosotros. Entonces, fijaos bien cómo Jesús, voy a repetirlo, porque yo estoy viendo, cuando Jesús decía esto, el entusiasmo que tenía Jesús a sus apóstoles. Dad, tenéis que dar.
dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante. ¿No veis ahí en Jesús una emoción repitiendo, abundante, remecida, llena? Pues esto es lo que va a ocurrir con nosotros y lo que ocurre con los padres cuando educan a sus niños y niñas en ese espíritu. Cuando distribuimos las bendiciones temporales de Dios, la evidencia de nuestro amor y simpatía despierta en el que las recibe, despierta la gratitud y el agradecimiento a Dios a través de ti, porque le estás dando una buena enseñanza, que es un alimento espiritual para cada ser humano. Se prepara el terreno del corazón para recibir las semillas de la verdad espiritual. Y el que proporciona la semilla al sembrador hará que estas semillas espirituales lleven fruto para vida eterna. Y dice Juan 12:24. Dice Jesús, mira qué bonito decía Jesús, si el grano de trigo no cae en la tierra, dijo Jesús, y muere, él solo queda. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Os dais cuenta? Es decir, una persona holgazana, una persona que no da lo mejor que tiene, que es la palabra de Dios, se queda y se pudre. Dentro de ti se queda la palabra de Dios, pero si tú la palabra de Dios la vas diciendo a los demás, aunque se rían de ti alguna vez o no te hagan caso, tú ten paciencia, tú siembra. Por eso dice, si el grano de trigo no cae en la tierra, si tú no siembras, el grano de trigo se va a quedar, mira, allí en tu casa, guardado en una bolsa, el trigo, las semillas. Pero tú tienes que sembrar y tienes que sacrificarte y tienes que sudar. Y si es verano, yo sé lo que es. Vamos, de niño iba y de joven con mi padre al campo y el sudor que pasas cuando estás trabajando. Y recuerdo también el arroz que es muy duro de cultivar y el maíz también. Entonces, si el grano de trigo no cae en tierra, o cae en la tierra, se pierde. Pero si muere, si el grano de trigo tú lo plantas y muere, da fruto de una espiga llena de otros, de muchos granos de trigo. Y lo mismo pasa contigo. Así que tenemos que sembrar la palabra de Dios, aunque, fijaos bien, no se entiendan o se rían o veamos que no da fruto. Tú siembra, que el fruto saldrá. De acuerdo con la ley del reino vegetal, la vida será el resultado de tus esfuerzos, de tu entrega, de tu sacrificio. No se puede recoger una cosecha si no hay, aquí pone una muerte, entendiendo un sacrificio como Jesús. Jesús, ¿cómo nos salvó Jesús? Muriendo en la cruz. Pues tenemos que tomar ese ejemplo. Si tú no mueres, no vas a dar fruto. Si esa semilla que tú tienes no la das a los demás, se va a quedar perdida. Sigamos. La vida debe ser echada en el surco, como el grano, que va a morir. Pero si muere, dará mucho fruto. Debemos perecer, es decir, sacrificarnos para dar esa semilla de vida eterna. No podemos quedarnos con el amor propio y el egoísmo porque no nos hacen caso, porque resulta que me parece que no da efecto. No. La ley del sacrificio propio es la ley de la buena cosecha. Hay que sacrificarse para sembrar la palabra de Dios. No es fácil el apostolado. No es fácil predicar la palabra de Dios.
Y eso es lo que tienen que hacer los padres con los niños. Y nosotros tenemos que hacerlo con nuestros semejantes, hombres y mujeres con las que tenemos contacto. No tengáis miedo. Sembrad, sembrad, aunque nos cueste sudor, lágrimas, incluso sangre. La semilla enterrada en el suelo produce fruto. Y a su vez, este fruto luego es sembrado y sale mucho más fruto. Así se multiplica la cosecha. Y de esa manera Jesús sembró su cosecha a los apóstoles. Y el mundo entero conozca a Jesucristo. Y esto aprovecho para deciros que es un signo de la segunda venida de Cristo. Tenemos la televisión, tenemos los medios de comunicación, queridos hermanos. Tenemos en este momento de la historia de la humanidad. Creo que Jesús ya ha sido predicado en todo el mundo. Y esto es uno de los signos de la segunda venida de Cristo. Y todo esto es para gozo nuestro, porque se ha trabajado, se ha, podríamos decir, dado la vida por los demás imitando a Jesucristo. Y gracias a Dios podemos ver cómo se va extendiendo. Pero, sin embargo, como adventistas, os tengo que decir que el mensaje adventista es reciente y tiene que ir a todas las partes del mundo. Y esta es otra versión, la versión de que pienso que todavía no ha llegado el mensaje adventista a todo el mundo. Y es una responsabilidad que tenemos. Y tú dirás, ¿y yo qué puedo hacer? Mucho. Estudia. Cree lo que Dios te dice dentro de ti. Dios te habla. Tú eres una planta que Dios va haciendo acto en ti y va a dar fruto esa planta y tú tienes que dar fruto. Es decir, respecto a lo que estamos diciendo ahora, tenemos que sembrar el mensaje adventista a todo el mundo. El sábado y la inminente venida, la segunda venida de Jesucristo, son dos elementos fundamentales de nuestro mensaje. El agricultor conserva su grano, esparciéndolo. No se lo queda en casa, lo esparce y nosotros también. Así, en la vida humana, dar es vivir. La vida es para darla. No podemos quedarla nosotros mismos. Es que yo no tengo palabras, es que yo no conozco bien la Biblia, es que yo no sirvo. ¿Cómo que no sirves? Tú haz caso a Dios que está actuando dentro de ti y verás cómo puedes hacer muchísimo más de lo que tú te crees. Cada ser humano tiene una misión salvífica para salvar a los demás, comenzando por salvarte a uno mismo. Pero es que resulta que si tú te das a los demás, te estás salvando a ti mismo. Mejor que ninguna otra cosa que puedes hacer. La vida que se perseverará, perdón, la vida que se preservará será la vida que se dé liberalmente en servicio a Dios y a los demás. Me ha costado de leer, perdonad, porque la vista a veces también falla. Entonces, la vida, es decir, la vida que tú vas a tener de vida eterna dependerá de cómo tú te entregues por Jesús y para Jesús, por salvar a los demás, porque te estás salvando también a ti mismo. Los que sacrifican su vida por Cristo en este mundo la conservarán para la vida eterna. Fíjate qué sencillo, ¿ves? Si tú das tu vida por Cristo y la das a los demás llevándoles a Cristo, tú te salvas a ti mismo y a ti misma. La semilla muere para brotar en la forma de una nueva vida. Y en esto se nos enseña la lección de nuestra resurrección. Es decir, la semilla se mete en el surco y muere, pero luego resucita y se multiplica en una espiga llena de granos. Era uno y ahora son 120. Y lo mismo tú. Tu resurrección
hermano y hermana. Tú vas a resucitar, hermano y hermana. Pero entonces tienes que sembrarte en ti la semilla de Jesucristo. ¿Y cómo? Pues cuidándola y dándola también a los demás. Todos los que aman a Dios vivirán otra vez en el Edén celestial. Dios ha dicho de los cuerpos humanos que yacen en la tumba para convertirse en polvo, decía, y ahora vienen las palabras de Jesucristo. 1 Corintios, bueno, 1 Corintios de San Pablo en este caso, ¿no? 1 Corintios 15, 42, 43, dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Este es cada uno de nosotros. Se siembra en deshonra, porque somos perseguidos, porque se burlan de nosotros, porque resulta que nos odian, porque estamos predicando a Jesucristo. Se siembra en deshonra, porque no nos valoran, pero se resucitará en gloria. Tú resucitarás en gloria, hermano y hermana, pero tienes que sembrar, porque de esa manera tú aseguras tu salvación y fortaleces un gran premio para la vida eterna. Bueno, estamos terminando, queridos hermanos. Aprendan, ahora hablamos hacia los padres, pero también para cada uno de nosotros, aunque no tengamos hijos. Dice, aprendan, procuremos todos, que los niños por sí mismos aprecien el valor de, al ver la agricultura, al ver las plantitas, al ver la naturaleza, que aprendan que detrás está Dios, que los quiere, que ellos tienen que crecer también, igual que las plantitas. Tú vas a crecer, te vas a hacer un hombre, te vas a hacer una mujer, y luego serás en el cielo un ángel, y en el cielo tú estarás allí con Dios, con Jesús, lleno de vida eterna. Entonces, cuando trabaja el padre o maestro, puede aplicar a los niños acerca del jardín del corazón y de la buena semilla en tu alma, como ocurre en la agricultura, en los jardines, que ellos ven las plantas, las flores, los frutos. Y entonces los padres hacen ver que el niño y la niña es también como otra planta, como otro árbol, como otro frutal que va a dar frutos. Así como el jardín puede prepararse para la semilla natural, debe prepararse el corazón del niño para la semilla de la verdad. Porque ¿qué es educar a un niño? Es llevarlo a la verdad plena. Y como ocurre con las plantas, te ocurre a ti mismo, niño y niña, que tú también vas a dar fruto. ¿Qué fruto? La verdad. Perdón, hermano Antonio. Sí. El hermano Ángel ha pedido la palabra hace un ratito. ¿Cómo? El hermano Ángel ha pedido la palabra. Sí, bueno, es que no como entiendo. hablabas de predicar a todo el mundo, quería leer un testimonio que ha amanecido con él a las 5 menos 10. Él es un católico y quería leeros lo que me ha escrito. Porque siempre que me habla de la iglesia, le recuerdo los 60 millones como mínimo que ha matado la iglesia católica. ¿Me oís, no? Vale. Pero a mí me oís Y me también. pone... Sí, sí, te oímos. Vale, dime. Y os leo textualmente. Primera de Samuel 15:3. Si Dios manda ordenar matar a los que se oponen a su pueblo, ¿por qué te quejas tanto de las personas que según tú has matado a la iglesia? Por oponerse a ella, al pueblo de Dios me pone. No es así en el Antiguo Testamento? Entonces, ¿de qué os... Me cuesta leer porque como escribe tan mal, porque no sabe leer ni escribir. Entonces, ¿de qué os quejáis ahora los que os agarráis al Nuevo Testamento para oponeros
agarráis al Antiguo Testamento para oponeros al Nuevo Testamento. Si seguimos las directrices del Antiguo Testamento, ¿pecó la Iglesia matando a los que se oponen a ella como tú? Así que ya me has sentenciado. Ya. Explícalo tú, Ángel, que no he acabado de entender bien lo que has dicho. Que él justifica la muerte de la Iglesia Católica a través de los siglos por oponerse al pueblo de Dios. Porque en el Antiguo Testamento lo ponía. ¿Qué quieres decir? ¿El tema de la Inquisición y todo eso? Claro. Bueno, pero ten en cuenta que el tema de la Inquisición es el resultado de una fe equivocada. Es decir, que esta no es la palabra de Dios del Evangelio, sino fue No, claro que no. el papado, con toda su injusticia, que durante 1260 años estuvo ahí pues imponiendo una fe que no era la evangélica, la fe del Evangelio. Entonces, lo que tenemos que saber es hacer ver a los demás dónde está el verdadero Evangelio. Y gracias a Dios, eh, por la misericordia de Dios y la acción del Espíritu Santo, surgió la fe adventista que completa plenamente el conocimiento de la Biblia. Primeramente, haciendo ver que estamos en el tiempo del fin. Y eso no es para asustar, sino para alegrarnos de que la justicia y la verdad está llegando ya a nosotros en la segunda venida de Cristo. Y segundo, que el día del Señor no es el domingo, como ocurría en la etapa de los 1260 años de la Inquisición y ha ocurrido a lo largo de la historia, de una mala aplicación del Evangelio. Y ahora tenemos el sábado como día del Señor, unido a la segunda venida de Cristo y al Evangelio, porque eso, yo diría, es la predicación completa de la Biblia en estos momentos del tiempo del fin, gracias al movimiento adventista, que no es una acción humana. El movimiento adventista es una revelación de Dios, es una acción de Dios en la tierra, en la humanidad. Ciertamente conocemos a Guillermo Miller, a la hermana Elena White, a una serie de personas que estudiaron la Biblia, pero hay que ver más allá de la acción de estos hermanos y hermanas nuestras, que es que el Espíritu de Dios actuó para que conozcamos la verdad completa del Evangelio en este tiempo del fin. Y eso es la Iglesia Adventista. Bueno, podemos seguir. Entonces, deben considerarse las cosas de la naturaleza como un libro. Hermano, un momento. Queremos aclarar un poco lo que dijo el hermano Ángel. Es que no me entendí. A ver. ¿Me escucha bien? Sí. Lo que dijo el hermano Ángel se refiere a las batallas del Antiguo Testamento. Entonces, Dios quería conducir a su pueblo y muchas veces tuvo que ser justiciero para protegerlos y también para erradicar el pecado que había en el pueblo de Israel, porque ellos estuvieron mucho tiempo en servidumbre, estuvieron en Egipto y se olvidaron de las costumbres de Dios, o sea, se volvieron a dioses paganos. No se volvían a Dios. Entonces, Dios le puso a Moisés para que Moisés dirigiera a su pueblo, para que Moisés le volviera a traer a su pueblo a Dios. No sé si te referías a eso, porque Dios tuvo que muchas veces limpiar dentro del pueblo, pero también el enemigo actuaba alrededor del pueblo de Israel atacándolos. ¿Por qué? Por lo que quería destruirlos. Toda la vida Dios, el enemigo de Dios ha intentado destruir por todos los medios al pueblo de Dios. Por eso es que ahora, hoy en día, está atacando a la iglesia adventista con el tema de
el sábado. Entonces, todo el tiempo es Dios defendiendo a su pueblo y queriendo eliminar el pecado. Muy bien. Me refería a que él anteriormente me ha amenazado, pero como él no cree en el Antiguo Testamento, pues como nosotros creemos en el Antiguo y en el Nuevo, pues él me dice, pues si crees en el Antiguo, pues los 60 millones que mataron se están justificados. Como antiguamente se mataban los opositores del pueblo de Dios, pues hoy en día también se puede matar. Ahora te he entendido, Ángel. Sí, pero todo esto Bien. hay que saberlo entender. Y claro, hermanos nuestros que no Y a han... veces me expreso muy mal. No, es que yo también estoy un poco teniente, ¿eh? Teniente o capitán, Es perdonad. lo que está escrito. Entonces, Es lo lo que que... está escrito. A ver, ¿qué has dicho? Está... Sí, Maribel, no, me refiero a que el ángel ha leído lo que le ha escrito este señor y claro, él no lo ha, él ni él mismo casi que lo ha entendido, porque ha dicho, es que a ver si lo entiendo, porque es que escribe tan mal que no lo he entendido siquiera. Bueno, no, que sí que lo entiendo a lo que se refiere, pero que a veces me cuesta leerlo porque escribe mal. Eso, vale. en el Antiguo Testamento Chico, vemos, hermano, vemos como el... hermano, A ver, José dime. Antonio. Hermano, Dime. lo que sí es verdad que si vemos en el transcurrir de la historia, Dios lo que ha querido siempre es erradicar el pecado de su pueblo. Ay, perdón. Entonces, claro, por eso lo tuvo 40 años vagando en el desierto. Claro. Entonces, cuando Dios daba una orden, no la daba por el placer de matar, sino era por el hecho de decir voy a educar, digamos, a educar a mi pueblo lo que yo quiero para ellos, para que puedan entrar en la tierra nueva. Entonces, si eso lo llevamos a los tiempos de hoy, nos damos cuenta que es lo mismo. Aunque seamos cristianos, siempre tenemos que tener en cuenta de que Dios es amor, pero es justicia también. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Dios no nos va a matar, digamos, como en el Antiguo Testamento que mandaba a matar, sino que si nosotros nos cerramos la puerta de la gracia y no entramos porque la decisión es individual, tiene un paralelismo con lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Exacto. Vamos a ver. Jesús dijo, fijaos bien, el que no está conmigo está contra mí. No hay punto intermedio. Y el ejemplo lo tenemos cuando Poncio Pilato tuvo que juzgar a Jesucristo. Por un lado, los judíos querían matar a Jesucristo. Por otro lado, Poncio Pilato vio que Jesucristo era inocente. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Dice, pues ni uno ni el otro, intermedio. Y entonces Poncio Pilato se lavó las manos. Entonces, en Jesucristo no hay 3 puntos. En Jesucristo está conmigo o estás contra mí. El tercer punto, que Poncio Pilato quiso lavarse las manos, lo que demostró es que era más criminal aún que los judíos, porque permitió el sacrificio de Jesucristo y Poncio Pilato podía haberlo salvado y escogió el tercer punto. Y no hay tercer punto en la vida, en la creación de Dios y en la vida de los seres humanos. No hay 3 puntos, hay solo 2 puntos. O estás con Dios o estás contra Dios y punto. Y si quieres estar intermedio, aquellos que van, yo no creo en nada, todos los que son, pues, que solemos decir escépticos, aquellos que no tienen ninguna fe y tal, esos son peores que nadie, porque son indiferentes. Y eso lo vomita Dios. Y eso es como Poncio Pilato. No hay justificación. O estás con Dios o estás contra Dios. Lo cual quiere decir que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son uno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos defendernos de los indiferentes o de los enemigos que van contra nosotros?
pues tendremos que defendernos. Naturalmente, siempre que podamos, a través de medios humanos, sin que haya muertes y sin que haya prisiones, sino que por medio de la palabra, o que nos dejen vivir, pues no vamos. Pero si tenemos una persecución, porque en el Antiguo Testamento es que ahora estoy leyendo el libro de Josué, ¿eh? Entonces, etcétera. Y en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía que defenderse, porque si no se defendía lo mataban totalmente. Eran unos bárbaros en aquel tiempo. El que no tenía la fe del faraón, a ese se lo cargaban sin juicio. Y claro, pues el pueblo de Dios tenía que defenderse. Ahora hay otro ambiente y entonces nos permiten vivir y nosotros también pues dejamos vivir. Pero en ese sentido quiere decir que los que creemos en Dios en este momento de la historia tenemos que defendernos. No podemos tener una actitud indiferente. ¿Tenemos que matar? No, no hay que matar, pero si van detrás de nosotros pegándonos tiros y tal, de alguna manera tendremos que defendernos para no morir. Es decir, no justificamos la guerra, no justificamos matar a nadie, pero sí que yo tengo que, y termino, tengo que obedecer a Jesucristo, que dijo: el que no está conmigo está contra mí. Yo tengo que estar con Jesucristo y punto. Ya veremos en cada momento cómo tenemos que defender nuestra fe de la mejor forma posible. Jesús, ¿cómo defendió su fe? Muriendo en la cruz. Los apóstoles todos fueron mártires, menos San Juan Evangelista, que fue mártir porque le echaron en una caldera de aceite hirviendo, pero salió ileso por un milagro. Y murió de anciano, pero también fue mártir. Con esto queremos decir que cada tiempo y cada modo en que nos encontremos en esta tierra, que el Espíritu Santo nos ilumine. ¿Para qué? Para estar siempre con Jesucristo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, terminamos. Vamos a ver. Se necesita fervor, diligencia y labor perseverante para preparar el terreno para la semilla. ¿Tú quieres ser santo? ¿Tú quieres predicar a Jesucristo? ¿Tú quieres tener una cosecha de tu labor para que los demás vuelvan a Cristo? Pues tú tienes que prepararte. Lo que estás haciendo ahora. Esto es preparación. Escuchar la palabra de Dios, meditarla, masticarla, para que ese bolo alimenticio en la boca se va masticando, la saliva va preparando y entonces entra en el estómago y da fruto. Y nosotros tenemos que prepararnos estudiando la palabra de Dios, haciendo oración, cultivando nuestro carácter a imagen de Cristo, sacrificándonos por los demás, y entonces irá apareciendo los frutos de nuestra siembra. Dice: así es en la obra espiritual del corazón humano. Los que quieran beneficiarse con el cultivo del suelo deben avanzar con la palabra de Dios en su corazón. Igual que en la agricultura, que tú te sacrificas, pues nosotros también, empleando tiempo para la palabra de Dios, para el estudio, para tener esa capacidad de sacrificio, de decir: mira, ahora me voy a visitar a este amigo y voy a hablarle, si puedo, de Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que si tú vas sacrificando tiempo, dinero, salud, incluso diría yo, la vista, estudiando la Biblia, etcétera, o leyendo libros de comentarios bíblicos, etcétera, tú te vas preparando para que tu siembra dé buen fruto. A menos que el terreno sea objeto de arduo trabajo, no rendirá cosecha. Así también es el terreno del corazón. El Espíritu de Dios debe trabajar en ti
para refinar tu espíritu y disciplinar tu carácter antes de que pueda dar frutos para gloria de Dios en tu siembra con los demás. El terreno no producirá sus riquezas cuando sea trabajado con negligencia. Necesita una atención diaria y cuidadosa, comenzando por el exterior, bien presentable, comenzando por el vocabulario, sabiendo decir las cosas, siguiendo con tu cultura bíblica. Cuarto, estar dispuestos a perder dinero y salud por la siembra de la palabra hacia los demás. Entonces, el terreno no producirá sus riquezas cuando sea trabajado por negligencia. Necesita una atención diaria y cuidadosa. Debe ser arado frecuente y profundamente a fin de mantenerlo libre de las malezas que se alimentan es decir, y perjudican la buena semilla sembrada. Las malezas se alimentan de la semilla y la matan. Entonces, quiere decir que nosotros debemos de trabajar nuestro carácter para que las malas semillas no estropeen el fruto de nuestra labor apostólica. La bendición del Señor descansará sobre los que así trabajan la tierra, su espíritu. Tienes que trabajar tu espíritu y tener un buen vocabulario y saber explicarte, saber decir las cosas de manera que te entiendan los demás y además de una forma cariñosa, de una forma generosa, de una forma amable, es decir, que despierte la acogida del otro en todo lo que tú le estás diciendo. Aprendiendo lecciones espirituales de la naturaleza. Mira el labrador, cómo prepara la tierra, luego la riega para que esté con agua, pero no demasiada agua, dispuesta para poder recibir la semilla, etc. Esas delicadezas las tenemos que hacer nosotros espiritualmente para tener éxito con los demás y finalmente para que nosotros tengamos la gracia que el Señor nos riegue y nos llene de su Espíritu Santo y de gracia por el bien trabajo y el buen trabajo que hemos hecho para las almas. Al cultivar el terreno, el obrero sabe poco de los tesoros que se abrirán delante de él. Si bien es cierto que no ha de despreciar la instrucción que pueda recibir de los que tienen experiencia en la obra y la información que puedan impartirle los hombres inteligentes, ese apóstol debe obtener lecciones por sí mismo. Esta es una parte de su educación. Es decir, tú tienes que aprender de ti misma y de ti mismo. Tú, fíjate, si tienes en casa una maceta y tú, pues mira, voy a sembrar en esta maceta unas flores, unas margaritas, por ejemplo. Y tú vas y pones la semilla y tal, y resulta que no te sale. Entonces tú, en lugar de decir, pues entonces es que yo no sé sembrar y vamos, mira, ya no lo hago y lo dejo, es un ejemplo. Nunca aprenderás a sembrar margaritas, nunca, sino que lo has hecho mal. Tú aprendes de ti misma, aprendes de ti mismo, aprende a hacerlo bien a las 3, a la 4ª vez, a la 10ª vez y aprenderás a ser apóstol. Es que yo no sirvo, no, ¿cómo que no sirves? Lo que pasa es que no quieres sacrificarte. Es decir, esta enseñanza es muy importante, repito. Debemos obtener lecciones por nosotros mismos para hacer las cosas bien, aparte de los demás. Y vamos a terminar. El cultivo del terreno llegará a ser una educación para tu alma, para ti misma y para ti mismo.
Mientras el sembrador humano está sembrando la semilla que mantiene nuestra vida terrenal, el sembrador divino sembrará en tu alma la semilla que dará frutos de vida eterna. Es decir, tú con tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, tú vas sembrando por la palabra de Dios que ahora estamos escuchando, y porque el tiempo que tú dedicas a la palabra de Dios y de los hermanos y a predicar, tú vas aprendiendo. Y al mismo tiempo que tú vas aprendiendo, porque actúas y porque te sacrificas y porque te equivocas e intentas aprender, ¿qué es lo que pasa? Que el sembrador divino, hay un sembrador divino dentro de ti. Alma que me escuchas, es el Espíritu Santo que Jesús te envía por parte del Padre para que Él te va actuando y te va diciendo cosas. Mira, haz esto otro. Mira, ahora tienes que hacer aquello otro. Y entonces ese sembrador divino va actuando. No estás solo, no estás sola en la labor de tu santidad y de tu salvación y en la labor de salvar a los demás. No, Dios actúa a través del Espíritu Santo en ti y tú vas recibiendo pensamientos, ideas, pero te vienen del Espíritu y tú vas actuando. Y ahí confluye el poder de Dios y tu sacrificio. Y resulta entonces que el grano de trigo crece y da mucho fruto. Bueno, pues queridos hermanos, esta es la labor, que se ha hecho, que hemos hecho, el hermano Gerardo y un servidor, para este capítulo 6 de las palabras de vida del gran maestro. Pues así enseñaba Jesús a los apóstoles. Y ahora faltan unos 20 y tantos minutitos para que venga el pastor Carlos, hermano de Gerardo, nuestro hermano Gerardo, su hermano que es pastor Carlos, a las 12 va a dar la prédica. Pero mientras tanto, vamos nosotros ahora, tenemos unas palabras para completar lo que el tiempo pues, que nos queda para la prédica, que va a ser muy bonito. Se titula ¿Cómo agradar a Dios? Es unas ideas muy bonitas que nos van a servir. El Evangelio tiene la finalidad de levantar al ser humano caído hasta alcanzar la imagen divina del gran maestro. Es decir, que nosotros nunca podemos decir, no, es que yo no puedo, no, es que yo no tengo condiciones, no, es que esto es imposible. Eso todo viene del enemigo. Si Dios te ha creado, ¿por qué será? ¿Tú crees que Dios va a crear una persona para condenarla? Si somos nosotros los que nos condenamos. Si Dios ha dado su vida en la cruz por nosotros y cuando te ha creado es porque te ha preparado para que tú seas otro Cristo, hombre o mujer. Y para que tú, donde está Cristo, estés tú también. Para eso te ha creado. Pero resulta que tú te puedes perder por ti misma y por ti mismo. Ese es el problema. Y ahora viene cómo agradar a Dios. Es decir, cómo puedes salvarte. ¿Qué tienes que hacer para que Dios que te ha creado para Él, para que vayas al cielo? ¿Qué tienes que hacer para que tú reproduzcas esa semilla que Dios te ha dado y dé mucho fruto? Esta obra comenzó en el cielo, tu salvación, que agrades a Dios. Allí Dios demostró su amor infinito hacia tu vida, hacia ti, hacia el ser humano. Dice Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó al mundo, Jesús, tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, Dios, el Padre, tanto amó a Jesús que a nosotros, mejor dicho,
que nos dio a su Hijo unigénito. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él, en Jesús, no perezca. Todo ser humano, no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que conozcamos a Jesucristo. Esto es lo que tú tienes que hacer y lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Conocer a Jesucristo. La divinidad, es decir, Dios agrada, le agrada. La divinidad se compadeció de la raza humana y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a la realización del plan de redención. Es decir, que el Señor que nos creó y que quiere que nosotros estemos con Él, ¿sí?, hizo un plan de salvación para que todo ser humano, hombre o mujer, vaya al cielo, todos, hasta podríamos decir, el último de la cola, tiene su puesto y su mansión, como todo ser humano, allí en el cielo preparada para él y para ella. Para llevar a cabo este divino plan, se decidió que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, se entregara como ofrenda para nuestra salvación, ¿sí?, para librarnos del pecado. Este plan era librarnos del pecado que viene desde Adán y Eva. Salimos todos inclinados al pecado, no que tengamos pecado, en el sentido de que el Señor ya nos redimió por el bautismo, hemos quedado limpios, pero estamos inclinados al pecado. Y entonces este plan de redención para perdonar los pecados y para tener el Espíritu Santo que nos fortalece para no caer y alcanzar las mansiones eternas, tu mansión que tienes allí en el cielo, que está hecha con mucho cariño por Dios. Allí en la gloria tú tienes tu morada, tu mansión, hecha y preparada con mucho cariño para ti. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que se cumpla esa voluntad de Dios en nosotros de nuestra redención. Para llevar a cabo plenamente este plan, se decidió que Cristo muriera en la cruz. Para reforzar nuestra confianza en Dios, Cristo nos dio el privilegio de llamar Padre nuestro al Dios infinito y eterno. Este nombre Padre es un signo de nuestro amor y confianza hacia Dios. Cuando nosotros decimos a Dios Padre, eso es un acto que Dios quiere que hagamos y se complace cuando le llamamos Padre. Entonces, al pronunciar Padre, Dios nos considera sus hijos y es como música en sus oídos. Tanto nos ama el Señor. Así agradamos a Dios cuando le decimos Padre, porque somos sus hijos. Dios nos ha elegido para ser miembros de la familia divina e hijos e hijas del Rey Celestial. Hermano, esto lo tenemos que vivir en cada momento. Somos amados de Dios. Y por eso, cuando decimos Padre, decimos una gran realidad. Es Padre nuestro con todo un amor infinito. Dios nos invita a confiar en Él con una confianza más profunda y más fuerte que la del niño con su padre terrenal. Es decir, Él nos abriga, Él nos protege, Él tiene un infinito poder, un infinito amor en cada uno de nosotros, infinitamente más que cualquier padre sobre su hijo.
Entonces, los padres aman a sus hijos, pero el amor de Dios es infinitamente más grande, más amplio, más profundo de lo que puede ser el ser humano. A ver, perdónate un momento. A ver, ahora. Vale. Para agradar a Dios hemos de cultivar y alcanzar el mismo carácter de Cristo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que agradar a Dios con todo nuestro corazón y nuestra alma, queremos agradarle, pero tenemos que saber que hemos de ir perfeccionándonos, corrigiéndonos, aprendiendo a imitar a Jesucristo. Eso es agradar a Dios. Ese es el camino que tenemos que llevar para agradar a Dios, imitar a Jesucristo. Y sobre todo, para lograr esto, por encima de todo, la palabra de Cristo, la palabra de Dios que está en la Biblia. No dejemos ningún día de leer un poquito de la Biblia. No podéis imaginaros lo que se aprende uno solo en tu casa, a solas, en una habitación, tranquilo y tranquila. Abre el libro, lee un renglón, tú solito, tú solita. Pon tu cerebro, tu mente, tu corazón en lo que vas a hacer y lee e intenta comprenderlo. Pon tu amor, tu comprensión y pon también tu cariño para ponerlo por obra. Verás maravillas si tú haces eso. Esto puedes hacerlo porque Enoc agradó a Dios viviendo en una época de pecado y de maldad, pero Enoc escuchaba, es decir, Enoc buscaba a Dios, quería conocer a Dios, quería obedecer a Dios. Y Enoc fue una lumbrera, fue el séptimo después de Adán, en aquel tiempo que después vino el diluvio. Mira si había maldad después de Enoc, pero que fue la séptima generación de Adán. Enoc se llenó de vida divina y de agradar a Dios obedeciéndole y transformó a su época, pero siguió degenerándose hasta que vino el diluvio. Pues nosotros tenemos que imitar a Enoc en aquel tiempo de maldad que se había degenerado tan rápidamente desde la creación de Adán y Eva. Y nosotros en este momento, en un mundo de degeneración y de vicio, tenemos que ser lumbreras como Enoc, llevando el amor, la luz de la palabra de Dios y la salvación a nuestros hermanos. Hemos de imitar también al profeta Daniel, que el profeta Daniel en el versículo 8-14 es donde hace esa profecía de donde salió la iglesia adventista, del profeta Daniel, capítulo 8, versículo 8-14. De ahí surge la fuente que ha sido la que ha dado luz, ha manado esa gracia del Espíritu Santo de que Dios hiciera aparecer en la humanidad la iglesia adventista. Entonces, no defraudes a Jesucristo, que tanto te amó y dio su vida para perdonar tus pecados y para que el Espíritu Santo llenara tu vida y alcanzaras la salvación. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, podemos decir que con Jesús lo podemos todo. Por la divina gracia de Jesús podemos ser vencedores. Si has cometido errores, tendrás victoria sobre ellos y los superarás, todos los errores. Si consideras como faros de advertencia para no volver a pecar. Es decir, que el Señor
te dará la victoria con la gracia del Señor para vencer todos los errores y no volver a pecar. Así conviertes la derrota en victoria. Y fíjate bien qué idea más bonita, que por medio de la gracia de Jesucristo, ¿sí?, nosotros podemos derrotar nuestros errores, y podemos ser vencedores. A ver, ha entrado. Sí, hola Ángel, un saludo. Si has cometido, cuando por desgracia cometas un error, por grande que sea, no te desesperes. Cree en Jesucristo. Vas a ser vencedor y vencedora. Aunque tú veas que es enorme el fallo que has tenido, acógete a Jesucristo. Él actuará en ti. El Espíritu Santo vendrá en ti. Él es tu Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son como si fueran, es un Padre, pero tres amores que actúan en ti. Y tú vas a ser vencedor y vencedora. Fíjate, si has caído, levántate y ve a tu Padre. Acude a Él. Dios se apresurará. Fíjate, Él correrá. Es infinito, ¿no? Pero es un decir. Se apresurará a envolverte en sus brazos de infinito amor. Cuanto más grande sea el pecado, más amor te va a dar Dios a ti. Dios te abrazará y llorará por ti al oír el clamor de tu alma desesperada y arrepentida. Más amor todavía te dará. Ese es nuestro Dios. A mayor pecado, mayor perdón y mayor amor derramar al Señor para que tú vuelvas a tus brazos y entiendas que sin mí nada podéis hacer, que sin Dios no puedes hacer nada. La vida no tiene sentido. La vida no conduce más que a la perdición si tú te separas de Dios. Pero si tú acudes a Él, siempre vas a tener más de lo que tú esperas y vas a triunfar y serás más que vencedor y más que vencedora. Somos más que vencedores cuando estamos con Jesús. Pero, repito, si quieres agradar a Dios, sigue a Jesucristo. Escúchale, obedécele, acércate a Él, háblale y verás cómo Jesús te transformará. Es que estoy pendiente de que el pastor Carlos se presente para hablar porque ya van a estar casi las 12. Perdonad. A ver si sale. Bien, vamos a seguir, queridos hermanos, porque esto es muy importante. Seguir a Jesucristo, imitar a Jesucristo. Una de las cosas, repito, para imitar a Jesucristo, seguir a Jesucristo, lee todos los días un poquito de la palabra de Dios, aunque sea un renglón. Incluso, fijaos bien lo que dice ahora esta predicación. Incluso antes de que pronuncies tu oración desesperada o de súplica o tu oración pidiendo perdón, antes de que surja que tú quieres pedir perdón al Señor, quieres hablar con el Señor, fija bien. Y ese deseo de arrepentimiento que tú tienes y que estás inclinada a ir a Dios, antes de que te venga a ti para ir a Dios, la gracia de Cristo irá a tu encuentro, te envolverá y se adelantará a ti la divina gracia actuando en tu alma. Fijaos lo que estoy diciendo. Antes de que tú pienses hacer la oración, de que tú surge en ti el arrepentimiento del error que has hecho, antes de que tú intentes ver qué solución, Dios ya está actuando en ti. Jesús está llorando ya por ti y está llevándote al Espíritu Santo y llenándote del Espíritu Santo. Fijaos cómo se adelanta el Señor y cuánto que nos quiere. Y todo eso es porque
nosotros queremos agradar al Señor. Y tenemos que saber que para agradar al Señor, Él nos quiere más que cualquier padre de este mundo, infinitamente. Es nuestro Padre y que positivamente sabemos que todo lo que le digamos al Señor, la oración, los actos que queramos hacer por Él, todo eso lo complace al Señor enormemente. Es decir, que agradar al Señor es saber que Él nos ama y que si nosotros damos un paso de amor hacia Él, Él da 1.000.000 de pasos hacia nosotros de tanto que nos quiere. Tu Padre Celestial te quitará las vestiduras manchadas por tu pecado y te vestirá. Fíjate bien, si tú, antes de que le pidas a Dios, Él ya va a ti, y tú le pides perdón a Dios, Él, que ya está en ti, te vestirá con las vestiduras blancas del cielo, es decir, las vestiduras de la salvación, y te cubrirá con el manto de su amor y de su justicia. Bien, sigamos porque esto es muy hermoso lo que estamos diciendo. Somos amados por el Señor, queridos hermanos. Es un amor tan grande que no podemos ni imaginar. Dios te dice, si anduvieres en mis caminos, te daré lugar para que andes entre los que están a mi lado. El Señor quiere que tú estés a su lado. El Señor te quiere para Él. Así que, queridos hermanos, agradar al Señor es buscarlo, es pedirle perdón, es hacer oración. Y también, y termino repitiendo lo que he dicho ya antes varias veces, escuchar su palabra. Y sobre todo, tú solito y solita, en tu habitación, con la palabra de Dios, abre la Biblia y lee un renglón, lee un poquito todos los días, porque para agradar a Dios tenemos que imitar a Jesucristo. Y para imitarlo tenemos que conocerlo. Y para conocerlo tenemos que leer la palabra de Dios, tu palabra, que venga por los ojos, por los oídos, porque si no podemos leer, lo podemos oír a través de cualquier instrumento, el móvil, etcétera, de audición.